Publicite en la radio 3755-525819. Bueno, y estamos recibiendo en nuestros estudios a Carlos Alberto Díaz, de mucha trayectoria, 46 años de antigüedad, vemos en la nota que presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, funcionario de justicia, empleado de justicia provincial en nuestro medio, conocido por muchos seguramente en nuestra comunidad, Carlitos Díaz, como también lo conocemos, y que se ha presentado abriendo un sumario en el que impugna una designación que entiende le correspondía, y por eso en ejercicio de su derecho se comunica al Superior Tribunal de Justicia impugnando una designación que objeta y que entiende es un cargo que le correspondía. La designación en el cargo de jefe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Oberá, donde fue designada la actual oficial de justicia, señora Paula Soledad Mira, y solicita la revocatoria de ese acto, entendiendo que corresponde se deje sin efecto la designación y se proceda a dictar un nuevo acto de designación conforme a derecho. Bueno, y en la justificación, en la argumentación, allí Carlos Alberto Díaz explica, justifica que reúne las condiciones para acceder al cargo y tiene un interés legítimo en la designación del cargo de jefe de la citada oficina, por la idoneidad, por su trayectoria como oficial de justicia desde hace 17 años, siendo el de mayor antigüedad, tanto en la justicia como en el cargo, y constatando, según afirma, que el acto de designación de la señora Mira no se ajusta a derecho por no haber recaído en el agente o personal más antiguo en la justicia y en el cargo, como es este el caso. Así explica en su justificación, lo estipula el reglamento para el Poder Judicial. Cada vez que el jefe, hoy ya jubilado, debió ausentarse de sus funciones, esas funciones las cumplió precisamente Carlitos Díaz. Y hoy, con 46 años de antigüedad en justicia, pronto a iniciar trámites jubilatorios, habiendo realizado toda la carrera judicial, ingresando como personal de servicio, accediendo a distintos cargos administrativos, para lo cual fue concursando en distintas ocasiones, por lo que sería el corolario ideal de su carrera acceder al cargo que está reclamando con legítimo derecho, allí expresa. Y leyendo prácticamente en forma textual lo manifestado en esta presentación ante los ministros del Superior Tribunal de Justicia, por todo lo expuesto, termina diciendo: señores ministros, está en sus manos modificar la acordada antes mencionada, revocando por contrario imperio la designación que se impugna, y en base a tales antecedentes se proceda a dictar un nuevo acto conforme a derecho. Y acompaña precisamente con copia de esa reglamentación que mencionaba, el reglamento del Poder Judicial, con el articulado de sustitución, en este caso ausente el jefe de la oficina, automáticamente, dice el artículo 191, ejercerá provisionalmente la jefatura de la oficina el oficial de justicia de mayor antigüedad de la justicia provincial de la circunscripción, y así sucesivamente. Bueno, es lo que justifica su reclamo tras conocida esa acordada número 199, de la que también nos había acercado copia, en donde los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, encabezados por su presidente Rosana Pía Benciaruti Sartori y otros ministros presentes, firman esa acordada en la que, bueno, se designa, como decíamos, a Paula Soledad Mira en el cargo de jefe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de la Segunda Circunscripción Judicial.
Por lo que vemos, a ver si vemos, no estoy encontrando el sello de recepción. ¿Cuándo habrías presentado ya esta impugnación y solicitud de revocatoria de dicha acordada? Carlos Alberto Díaz, buen día, bienvenido. Buen día, Tony. Gracias por el recibimiento. Y bueno, realmente este relato que hiciste refleja toda la realidad de la cual hoy yo estoy inmerso en esto. No es la primera vez que vengo reclamando. Hoy y en este acto precisamente reclamando algo propio, un derecho propio. Ya me conocen en Oberá y en la provincia por siempre salir a reclamar el derecho de todos, que eran temas salariales. Este es un tema mío, privado, pero que también mancha y lastima a muchas personas que trabajan en el Poder Judicial. Porque debemos entender que esto, más allá de seguramente el enojo que tienen conmigo, esto es una venganza. Yo lo tomo como una venganza, como un castigo, porque evidentemente se ve de todo lo que vos leíste y te traje, de que acá hay una persecución. Y es lamentable pensar que en una institución, en uno de los poderes del Estado, el más importante, supongo yo y creo yo, que ocurran estas cosas, es lamentable. Y es lamentable porque hoy me toca a mí, hace unos años atrás le tocó a otro compañero que no ejerció sus derechos, y después, cuando nuevamente quedó vacante la jefatura, habiendo tocado otros resortes más importantes del poder, le dieron el cargo. Pero ya violaron nuevamente lo que establece el artículo 191 del reglamento. Esto ocurrió en diciembre, el día 3 de diciembre se hizo esta acordada, en que yo le dije en su momento que, porque yo ya fui a Posadas el 19 de diciembre ante el Palacio, ahí hice un reclamo personal junto a algunos compañeros y donde nos encontramos justamente con los docentes en esa oportunidad que también estaban reclamando. Ahí ya reclamabas por esta cuestión ahí en puntual. Reclamé personalmente esta situación. Y yo le decía de que en aquel momento a los canales de Posadas que era una acordada que alegraba a algunos pocos y enmudecía y dejaba con un miedo a que esto se instalara dentro de la carrera del Poder Judicial. Porque esto, más allá de que me castiga a mí, ahora, ¿qué va a pasar con el resto de la gente que está esperando un cargo o ese cargo? Y yo realmente decía de que no tanto por el cargo en sí, de lo que significa el cargo de jefe, porque a mí, sinceramente, Tony, me gusta más trabajar en la calle, cumpliendo el rol de oficial de justicia, porque ese es el trabajo más importante y serio de la oficina, porque el cargo de jefe es prácticamente administrativo. O sea, el de mayor responsabilidad está en el oficial de justicia que está en la calle trabajando. Y bueno, yo creo que los que hicieron el reglamento para el Poder Judicial en su momento hicieron esa valoración, de que el cargo de jefe va a ocupar esa persona que tiene una trayectoria y que tiene un camino hecho prudente, en mi caso prudente, con ascensos rendidos, con una carrera impecable dentro del Poder Judicial. Entonces el premio a la jefatura debe ser esa persona. Así lo entiendo yo y yo creo que lo entiende todo, porque esto se venía cumpliendo tradicionalmente y durante muchísimos años en el Poder Judicial. Era la forma en que se llegaba a ese cargo. Cumpliéndose el reglamento hasta aquí. Haciendo cumplir el reglamento hasta aquí. Lamentablemente, acá hay
cuestión que yo la considero así. Yo digo, no hay motivo para que uno de los poderes del Estado y gente que ejerce la máxima magistratura de la provincia se reúnan para cometer una injusticia, porque ellos fueron puestos en el Poder Judicial para administrar justicia. Esa es una cuestión tan contradictoria de que el normal de la gente por ahí dice, pero Carlito, ¿cómo te van a hacer esto? Y bueno, es lo que ocurrió. Decías que inmediatamente estuviste allí en los tribunales, en Posadas, planteando esta objeción, esta impugnación y pedido de revocatoria, y eso ha iniciado un expediente, ¿no? Yo supongo que debería tener respuesta. Que tenía respuesta. Que tiene que tener un ellos trámite. no resolvieron. Yo hice los trámites correspondientes, todo vía SIGEN, ¿no es cierto? Simbra, mejor dicho. Están las presentaciones, pero yo no tengo respuesta y yo no me van a dar respuesta a mí quizás de esto. Por eso yo por ahí te pediría, ¿no es cierto?, si está dentro de tus posibilidades de que vos a lo mejor te puedas comunicar con el superior y pedir qué pasa con esta situación, porque evidentemente yo no sé si ellos podrán dar explicaciones o van a dar la cara. Yo lo voy a dar la cara, di la cara, y esto yo tengo, ¿sabés qué tengo, Tony, para hablar? Autoridad moral. Entonces vos teniendo autoridad moral para hablar, yo no tengo por qué callarme de esta situación. Y bueno, yo no voy a poner en tela de juicio la autoridad moral que tengan los señores ministros, pero acá hubo una animosidad y de años conmigo, porque imagínate, yo el primer reclamo que lo hice así, de esta forma, ante el Superior Tribunal, hace 6 años, cuando todavía era presidente el doctor Zarza, y hace 26 años que yo reclamaba un puesto de laburo para un familiar. No me lo dieron nunca. Y entonces en el 2019 yo me fui a Posadas con 2 carteles que decían 40 años de antigüedad y 20 años de espera. Y se enojó conmigo la ministra actual. La presidenta actual se enojó conmigo. Me dijo que cómo yo iba a hacer una cosa de esa. O sea que en los términos que a veces usamos los que trabajamos en la cuestión jurídica, es como la inversión de la carga de la prueba. Ellos se enojaron conmigo porque yo fui a hacer un reclamo legítimo, pero ese reclamo yo lo hice visible en aquel momento porque estaba cansado de mandar notas, y de miles de notas mandé. O sea, no era el primer reclamo que yo hice, hacía 20 años que estaba reclamando, ¿entendés? Y bueno, y seguramente eso fue sumando, pero no, yo creo que en una mente sana vos no podés tomar represalia en este caso por una cuestión. Entonces también vengo con cuestiones de perseguimiento. Ya lo hizo el Kiko Rojas en su momento, hace 18 años atrás, cuando en un momento estaba por entrar un hijo mío al Poder Judicial y él habló con el doctor Aguirre. En su momento yo trabajaba en el Tribunal Penal, y le preguntó así, lisa y llanamente, sí, che, doctor, ¿qué onda Carlitos Díaz y la mujer en el tema del gremio? Y en aquel momento no existía la UEGEM, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, del cual hoy yo soy afiliado, pero soy afiliado también a la Unión Judicial desde hace 46 años. O sea, en aquel momento ya, porque había problemas con la Unión Judicial, este señor, el Kiko Rojas, odiados por muchos y muchos que por supuesto lo adoran, me castigó de esa manera. No entró mi hijo al Poder Judicial porque nosotros andábamos con la Unión Judicial de Misiones reclamando salarios para todos, de los cuales ellos también se beneficiaban. En aquel momento, yo me acuerdo perfectamente, ¿sabés qué pasaba en aquel momento en la época de Humada? Tony, era vergonzoso. Estos señores ministros, el Kiko, justamente, cuando nosotros estábamos en lucha por los salarios, él, como no podía abrir la boca porque fue puesto así por Humada y le tenían la obediencia debida, ellos iban al gremio de la Unión Judicial, se juntaban con los y decían, no, pidan tanto,
pidan tanto, pues no le van a dar esto. O sea, ahí era compatible la función de los ministros con el gremio. Pero después, cuando se pudrió todo por otras cuestiones, pasamos a ser nosotros los del mal visto, otra vez. Carlos, mencionabas tanto a la histórica Unión Judicial de Misiones, como también al gremio nacional, al que muchos se fueron pasando, habida cuenta, un cambio de actitud que ha tenido la Unión Judicial de Misiones. Ya la verdad que muy poco y nada se sabe, inclusive del rol del gremio, del representativo de los trabajadores judiciales en nuestra provincia, cuando años atrás, recuerdo, tenía un mayor protagonismo. ¿Estas entidades sindicales no acompañan este tipo de inquietudes o reclamos? ¿Como la tuya ahora? Sí, yo por eso te digo, se incrementó el enojo de estos ministros con la aparición de este gremio, de la UEGEM, porque nosotros todavía nos falta tener la licencia gremial, o sea, tener la parte de acá, porque ya tenemos hay dos cuestiones que hay que tener para poder tener todos los requerimientos para poder actuar como gremio. Nosotros la tenemos igual, la personería. Pero ¿qué pasa? Hace años que la secretaria, no es como se llama, el Ministerio de Trabajo de la Nación le está pidiendo a la presidenta que mande la nota y el listado de personas que trabajan en el Poder Judicial. ¿Para qué? Para poder lograr lo que es la acreditación del sindicato acá. Ella no contesta y no contesta. Inclusive nosotros, estando, que yo soy parte de comisión directiva, le pedimos a Piumato a ver que si interviniera y si hay que hacer una denuncia por incumplimiento de lo que sea, que la haga, porque ella no nos tiene en cuenta a nosotros nunca nos recibió, nunca. No enviar esa información mantiene frenada la legalización definitiva del gremio. Exactamente, esa es la cuestión actual de estos dos gremios. Nosotros acá, ahora nosotros conformamos una mesa que pertenece que es de la CGT, donde están unidos algunas entidades, el IPLIC, alguna parte de los docentes, judiciales. Entonces ahí más o menos ya tuvieron reunión con Zafrán y todo, pero ella como superior tribunal no nos recibe a nosotros. Es más, donde nos puede, nos da. Sigue sin reconocer entonces exactamente a ese nuevo gremio que tiene, la figura de Piumato y un reconocimiento nacional muy fuerte, pero que en Misiones no puede terminar de legalizarse. ¿Y sabe qué, Tony? Este gremio nuevo, 10 años, 12 años hace que está, logró tener mayor cantidad del gremio de la Unión Judicial. ¿Sí? Nosotros llegamos a tener 1000 afiliados. O sea, te comento, yo sigo siendo de la Unión Judicial, pero vos ves, te das cuenta de la participación de la Unión Judicial. No movió un dedo nunca por una cuestión salarial, y nosotros vivíamos gritando por lo menos en la calle. Hace muchos años, ¿no? En su momento fue un gremio más combativo. Sí, importantísimo. En la época de los reclamos del IET y el pago, a nosotros la única herramienta del gobierno para poder descontarnos en aquella oportunidad fue el pago a cuenta. ¿Te acordás que fue el IET, el ICE y todas esas cuestiones? Nunca nos pudieron descontar. El gremio en ese aspecto trabajó terriblemente y éramos uno de los gremios más importantes de la provincia. Pero después se fue desdibujando con esos problemas que yo te conté, que después nosotros tuvimos un importante bajón cuando el secretario general de la Unión Judicial, Cayos Lewin, se había candidateado para Puerta, creo que fue, como diputado. Y ahí hubo un enojo, porque gana Rovira, y hubo un enojo terrible. Y ahí se rompió el nexo que había entre el Superior Tribunal y la Unión Judicial. Muchos años. Después de un tiempo, nuevamente comenzaron las relaciones. Y hoy por hoy vos ves que la Unión Judicial no dice nada
ni sale. Ha desaparecido, ¿Está realmente desaparecido? ha desaparecido. Mediáticamente al menos ya no No. tenemos más ¿Y cómo novedades. es posible que una parte del Poder Judicial, nosotros éramos 1000 afiliados a este nuevo gremio? Pero hay una persecución tremenda y una amenaza constante y la gente se va desafiliando. ¿Puedes creer? Entonces ejercen una intimidación que hace que los pobres que consiguen un trabajo no puedan elegir tranquilamente su gremio. Carlos, estoy leyendo previamente el material que me habías acercado. Leía, bueno, la acordada que cuestionás, acordada número 199, que firmaron los ministros del Superior Tribunal de Justicia el 3 de diciembre del año pasado, y donde, bueno, manifiestan que, visto y considerando respecto al cese de los servicios del señor Miguel Ángel Quintana, como ha informado, quien ocupaba la jefatura de Oficina de Mandamiento y Notificaciones de esta segunda circunscripción judicial, jubilándose entonces a partir del 1 de diciembre, en atención a las necesidades del servicio judicial que surge de la vacante del cargo producida, los ministros, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias vigentes propias del cuerpo, acuerdan designar en el cargo de jefe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones a la actual oficial de justicia Paula Soledad Mira a partir de su notificación. Bueno, lo que sí, y observando también la copia del reglamento que sí se está incumpliendo en ese artículo 191 que mencionábamos del mecanismo de sustitución, dice el artículo: ausente el jefe de la oficina, automáticamente ejercerá provisionalmente la jefatura de la oficina al oficial de justicia de mayor antigüedad de la justicia provincial, de la circunscripción, y así sucesivamente, que es lo que te corresponde. Ahora, allí está esa palabrita provisionalmente, y pregunto si ese aspecto de que, bueno, el reglamento obliga así que a provisionalmente lo reemplace el de mayor antigüedad, pero después no quedaría en manos del superior ya la designación definitiva de acuerdo a su propio criterio. Claro, bueno, entonces ahí está el tema, Tony. ¿Por qué? Porque dice provisionalmente, porque después lo tienen que hacer legalmente, es haciendo el acuerdo, ¿no es cierto? Eso es el reglamento. Ahí cumple la... Pero esto es lo grave, porque acá ellos ponen reglamentaciones, ¿viste? Legales y administrativas, creo que dice. Sí, bueno, uso de facultades constitucionales, legales y reglamentarias. Las reglamentarias, que es la más importante, violaron, porque la reglamentación dice el artículo 191. Esa es la variante, ¿entendés? Ahí ellos violan el reglamento que establece. Esto ellos violan. Claro, pero reglamentarias. Reitero, porque ese artículo 191 dice que ausente el jefe de la oficina, claro, automáticamente ejercerá, en este caso deberías 4 ejercer años vos, provisionalmente la jefatura de la oficina. Claro. O sea, a ver, en mi hasta tanto haya una designación oficial. La oficial le hacen a través de la acordada. Pero escúchame, yo 3-4 años subrogué la oficina de notificaciones. O sea, es muy... Sí, se cumplía el reglamento. Se cumplía porque yo subrogaba. Vos pasabas a ser entonces quien ejercía provisionalmente. Cuando pero hicieron... a eso voy, como que cierta interpretación te da la alternativa de que sí, provisionalmente lo reemplaza quien por mayor antigüedad le corresponde, claro, pero eso es provisionalmente. Hasta que llegue el acuerdo. Y el acuerdo no puede ya tener en cuenta otras cuestiones. ¿Y con qué argumentación? ¿Con qué fundamento? Ahí deberían fundar entonces. No le vamos a dar el cargo a este que el reglamento dice que cumple con todo, porque a lo mejor es negro, qué sé yo, no sé.
¿Entendés? Yo lo veo así. Claro. Provisionalmente, hasta que no se reúnan y en un acuerdo digan, en función de tal y tal y tal, y reglamentarias, como es la que me corresponde, designamos a este, Claro. al que corresponde. Sería. Ojo sí. que yo no tengo nada en contra de esta chica, Ujú. ¿no es cierto? Porque es una más de los oficiales de justicia que componemos el cuerpo de trabajo. Pero hay un malestar propio de dos personas más que tenían mayor antigüedad que ella. Que continuaban a la tuya, digamos. Exactamente. Estaba yo y después dos más antiguos que ella en el Poder Judicial. Y la norma es clarita. O sea, podría haber una interpretación que quede ahí en la Sí. nebulosa de lo que vos Me decís. queda esa Pero para mí, inquietud o preocupación claro. de que utilicen ese argumento, no. no, pero Lo que es dice el Tony, reglamento es que provisionalmente exactamente, ocupa el más antiguo. exactamente, Pero después de la provisionalmente. acordada ya deja de ser provisional. Porque entonces debería ser en función de que, porque en este caso es por jubilación, en otro caso por enfermedad. Ujú. Entonces que el superior hubiese designado provisionalmente a cualquier otro de los oficiales. Pero el reglamento dice y establece una normativa. Y se viene cumpliendo desde hace años eso. O sea que no es una mirada de ahora o un buscarle la... O sea que, para tratar de entenderlo mejor aún, eso que dice provisionalmente, cuando se produjeron los relevos en otros casos por jubilaciones o X motivo, enfermedad. siempre se respetó al de mayor antigüedad en la designación definitiva, digamos, y no provisional del cargo. Sí, siempre. Y se violó con esa persona que yo te digo, que fue un anterior jefe, a quien yo lo subrogué muchísimas veces, y después que él presentó la jubilación, yo subrogué, me quedé 7 meses a cargo de la oficina. Ahora, Anteriormente, donde violaron la primera vez la normativa de ese compañero. Después, quien ingresó, que era otro compañero como jefe, que lo conocés acá, uno que trabajó en el Poder Judicial Provincial y pasó al Federal. Cuando se fue ese al Federal, tuvieron que nombrar otro jefe, y ahí sí se respetó el viejo aquel que hizo la carrera y que tenía la mayor antigüedad. Y ahí aparentemente hubo pero no se puede manejar así un poder judicial con quien la tiene más larga, si no, escúchame, acá respetar el coso y respetar. claro, no sería la primera vez, ¿no?, en que la carrera judicial sea dejada de lado, y lo que vos decías, muchas veces daña, lesiona a quienes vienen haciendo toda esa carrera y ven que alguien con menos antecedentes y antigüedad, en esto la política suele echar mano, y hace que, bueno, la justicia tenga esa injerencia que también la lesiona, porque hace después a un poder judicial que empieza a tener visos de sospecha, ¿no?, de injerencia política, lo que va contrario a esa independencia y autonomía de los poderes, fundamentalmente el judicial, que es el que de alguna manera debe evaluar el funcionamiento en general del sistema. Sí, nosotros, O'Donnell, decimos siempre que si no existe justicia para los que estamos dentro de la justicia, imagínate vos qué pensamiento puede tener el resto de la sociedad. Es muy triste esta situación. Y te digo más, volviendo al tema de las injusticias, en cuanto a este caso es mío particular, pero lesiona a muchos otros que están dentro de una carrera. Imagínate aquellas personas que están 20 años, 30 años en un juzgado, esperando un cargo, ser promovido a un cargo superior, y entra nuevito, un personal con el cargo de mayor envergadura. Decime si eso no es una, a ver, no sé cómo decirte eso. ¿Qué ese personal que está tanto tiempo esperando y ocurre eso? Es terrible. Y lamentablemente yo te digo, yo toco todos estos temas, ¿sabes por qué? Porque yo soy uno de los que levanta la voz. Porque no tengo miedo. Porque no estoy haciendo nada fuera de lo que es real. ¿Entendés? Entonces,
esta cantidad de compañeros que por ahí me dicen, Carlito, te felicito, mirá, la verdad que lo que vos haces, te pones la mochila al hombro de mucha gente que no habla, que tienen miedo, que tienen temor, y vos, gracias por estar. Y a vos te enorgullece esa situación, porque te toman como un ejemplo, ¿entendés? Y bueno, yo no quiero ser ejemplo de nadie, pero te quiero decir de que yo la carrera la hice normal. Vos mirá el legajo y yo hice la carrera normal. Empecé limpiando piso, Tony, y hoy tengo el orgullo de decir, soy oficial de justicia. Y no por el cargo, sino que por una cuestión de decir el colorario, como dice ahí, de terminar como jefe. Pero no importa, yo sé lo que yo valgo y lo que soy. Dependerán, pero a mí me lastima que dejan, manchan una institución de esta forma. Y no sé si no sé, esta chica, a lo mejor, Dios mío, imagínate vos 10 años en la oficina y no sé, 17 en el Poder Judicial, jefa. Yo no sé, imagínate el resto. Y ella mismo, ¿cómo se habrá sentido? Ella se sintió molesta en ese momento, cuando le dijeron, mira, revise su simbra, designada jefe. Y vos sabés que yo estaba, además que yo no tenía la ilusión de serlo, porque no, yo sabía que yo iba quizás ser observado. No digo que me la venía a venir, pero muchos me decían, no, Carlito, no pueden hacer eso. No pueden. Ah, pudieron. Entonces tiene que ver con el respeto a la carrera judicial, que realmente es un tema. Es un tema. Es un tema. Y este es un caso puntual, un ejemplo que sirve como botón de muestra para llamar la atención de cuestiones que no es la primera que pasa, ni mucho menos, pero que se deberían corregir. Y al trabajador de justicia respetarle su trayectoria, su carrera. Por lo tanto, lo vamos a tomar como referencia y vamos a ver qué podemos averiguar ante el Superior Tribunal de Justicia. Bueno, de lo que no termino de entender acá, Carlos. Claro, fíjate vos, ahora, por ejemplo, como yo te comenté de que hacía 26 años que pedía un cargo para un familiar, nunca me lo dieron. El día que yo estaba haciendo el reclamo allá frente al Palacio, que fue el 19 de diciembre, veo que mi hija baja del Superior Tribunal. Yo me asombré, ¿viste? No entendía nada. Qué coincidencia, el día que el papá está allá a los gritos, la hija sale de Poder Judicial allá arriba. Entonces después me entero que fue nombrada secretaria del juzgado de familia de Oberá. Y esto a mí no me va a callar, porque yo lo que decía, justamente de lo que estábamos hablando, y yo te digo más, te quería comentar de las personas que entran al Poder Judicial teniendo otro trabajo, que justamente coincide con esto ahora. Muchísimas personas entraron, porque vos normalmente decís, che, el pedido de trabajo para un viejo, ya hasta 60 años, se va a jubilar, bueno, dale a la hija. O sea, como que hay una elección de privilegio de gente de otro nivel para que entre al Poder Judicial. Son muy pocos los que entran, decir, merece un trabajo. Encima entran gente, Tony, salvando, después quiero volver a este tema. Entra gente, por eso yo escribí acá para no olvidarme, entran gente al Poder Judicial que no quieren trabajar. ¿Vos podés creer? Que son después quieren trabajar para no, cobrar. Yo te cuento un caso que no te da nombre porque es muy feo. Uno, a quien el superior le intimó y yo notificaba, todos los oficiales de justicia salimos a notificar las resoluciones del superior, de los jueces y todo. Ajá. Este tipo no iba. Entonces le apercibieron bajo el percibimiento de exonerarlo del Poder Judicial y él dijo, bueno, métanle, si yo no quería trabajar. Pero ¿y cómo? Y no, mi viejo me metió acá. ¿A vos te parece? Bueno. Y no solo ese, sino que hay tantos otros casos que entran
gente del poder, por supuesto, o amigos, entrenados ahí. Que los jueces es un parto para que puedan cumplir una tarea. Entonces eso es indignante. Después tiene que sufrirlo el funcionamiento de la justicia, ¿no? ¿Y qué hace el otro personal que está hace años trabajando y rompiéndose y ve que un tipo, nada, es una vergüenza, un despropósito? Carlos, se nos fue el tiempo. Tony, te agradezco. Nos queda muy bien planteada la inquietud. Tantas cosas para hablar de la cuestión administrativa del Poder Judicial que, bueno. Nos quedó una frase también como corolario de todo eso que decía recién Carlos Alberto Díaz: si no existe justicia para quienes son parte de la misma, ¿qué puede pasar hacia el resto, no? Y esa importancia de que se respete la carrera judicial, porque es todo eso, que haya personas que realmente tengan ganas de trabajar, eso se transmite como ejemplo, eso fortalece al sistema. Si hay quienes, como ponía recién de ejemplo, no tienen ni ganas de trabajar ni van a trabajar, pues lo designaron por otras cuestiones, bueno, termina afectando a los que sí trabajan, a los que están haciendo un esfuerzo que se resiente porque el que debería estar al lado colaborando cuando muchas veces faltan recursos humanos, no lo está haciendo. Bueno, resiente el funcionamiento de ese tan importante poder judicial. Cuestiones que nos quedan para seguir, ¿no? Muchas veces no son expuestas porque, de alguna manera, lo decía recién Carlos, así como le está pasando a él, hay quienes dicen, no, que me voy a meter, después voy a terminar afectado, cuando me toque a mí no me van a dar el cargo, mi carrera se va a ver afectada como consecuencia de eso. Bueno, no debería ocurrir. Este es otro tema que debe quedar en claro, y por eso también que se revise el debido cumplimiento de las normativas para impedir ese tipo de tergiversaciones que terminan afectando, reiteramos, el servicio. En este caso, nada más y nada menos que la justicia, que bueno, viene entre las cuestionadas también por las prestaciones y sus falencias. Cuando ya son las 9:59, gracias Carlitos. Bueno, gracias Tony, y a las órdenes. Estaremos atentos a las novedades. Cualquier cosa, si tenés alguna novedad, nos comentás, nosotros vamos a tratar de averiguar también o consultar por nuestro lado. Sería bueno que ellos den una explicación de esto, porque entonces yo también me quedaría tranquilo. Y no sé si satisfecho con lo que puedan pero ellos deberían manifestar. dártela en el marco de ese expediente, debería haber respuesta. Si la justicia ni siquiera responde a un expediente como este, bueno, imagínate otro tipo de presentaciones que pudiéramos hacer. Tony, muchas gracias, y a las órdenes para cuando sea oportuno. Un gusto, al contrario. Carlos Alberto Díaz, ejerciendo sus derechos, con una gran trayectoria en el ámbito de la justicia y objetando una cuestión en la que se ha incumplido, entiende, las reglamentaciones correspondientes. Veremos qué tipo de respuesta hay al respecto. Cuando ya sonó el top de las 10, entonces, en todo el país. Publicite en la radio. 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755-564816. En Facebook, Cus Fotografías.